Biblia y vamos a cambiar de posición para tener la lectura. Jueces capítulo 10, leemos desde el versículo 6. Vamos a continuar con nuestra serie de mensajes sobre el libro de Jueces, un libro histórico del Antiguo Testamento. La historia de Israel prosigue. Dice la palabra de Dios, Jueces 10, 6 en adelante. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek, de Maón, y clamando a mí no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad, se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa, y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre nosotros los que habitan en Galaad. Vamos a darlo hasta ahí. Sigue la historia, capítulo 11, capítulo 12. Vamos a desarrollar esa parte muy importante del libro. Recuerden que hemos titulado esta serie Fracasos Humanos. Fracasos Humanos. Este libro de Jueces se pudiera decir que es un libro que cuenta la realidad más agria del pueblo de Israel en su historia. Todo por el pecado, la rebeldía, la incredulidad, la infidelidad. Porque, hermanos, la Biblia es clara: el pecado tiene consecuencias. Y la gran consecuencia del pecado es la muerte. Una vida alejada de Dios, distante de Dios, ajena de Dios. Una vida que lamentablemente se distancia de las bendiciones y las maravillas de Dios. No hay nada peor que eso. Vamos a pedir a Dios que nos ilumine para entender lo que Él quiere decirnos continuando esta historia que encontramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos seguir mirando esta triste narración que nos presenta las Escrituras, para que nos sirva como ejemplo, nos sirva de amonestación
nos sirva de advertencia para que aprendamos a andar correctamente delante de ti. De todo corazón, Señor, te rogamos que nos ayudes a entender el mensaje que tú tienes para nosotros en esta porción de las Escrituras. Que podamos ver tu gloria, ver tu majestad, ver no solamente lo que tú eres, sino lo que tú quieres para nosotros. Obra en nuestras vidas. Te lo pedimos de corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Fracasos humanos. Ese es el tema de esta serie del libro de Jueces. Y nosotros, si usted puede recordar, vimos al principio de esta serie, basado en los capítulos 1 y 2 de Jueces, que el pueblo cayó en un error que tú y yo podemos caer fácilmente, pasando la vida en un círculo vicioso, en una práctica errada de buscar a Dios cuando todo está bien y fácilmente olvidarnos de Él, y cuando vienen las cosas difíciles, las dificultades, entonces nos acordamos de Dios y clamamos: Señor, líbrame. Y cuando vemos la gracia manifestada y Dios sacándonos del hoyo, entonces volvemos otra vez a cometer los mismos pecados, los mismos errores, las mismas ofensas delante de Dios. En ese error cayó el pueblo de Israel. Y cuando seguimos leyendo el libro de Jueces, nos encontramos cómo se pasa el tiempo el pueblo de Israel en ese círculo vicioso, en ese círculo cerrado. El pueblo de Israel, vemos que por su pecado, por su idolatría, es oprimido. Luego clama, Dios lo libra y vuelven a pecar. Eso es lo que usted encuentra. ¿Y cómo Dios lo libra? Bueno, por eso es el nombre de este libro, Jueces. Cuando ella habla de jueces, no está hablando de un juez en un tribunal. No se confunda. Cuando ella habla de jueces, se refiere a un líder, como ellos le llaman aquí en el último versículo, a un caudillo, a un jefe que tomaría el control del proceso de liberación de parte de Dios. Y Dios levantaba un libertador. Y si usted recuerda, en los primeros capítulos de Jueces encontramos jueces muy buenos, como el caso de Otoniel, como el caso de Ahot, como el caso de Débora. Pero en el mensaje anterior, pasado, en el último mensaje que tuvimos, nos detuvimos en un caso particular, el caso de Gedeón. Gedeón no era tan bueno como los que mencioné hace un momento. Gedeón era bueno, pero tuvo sus debilidades. Tuvo sus momentos no tan buenos. Pero aprendimos en Gedeón que a pesar del mal que imperaba en ese momento,
se podía ser bueno. Es posible ser bueno, ser fiel, ser íntegro, a pesar de la maldad. Pero en la medida que el tiempo pasa, se levantan libertadores no tan buenos, libertadores malos y muy malos. En esta ocasión vamos a detenernos en un libertador, dígase un juez, en ese periodo de la historia de Israel, muy conocido, mencionado inclusive en el listado que aparece en Hebreos capítulo 11, vaya conmigo para recordarlo. Hebreos 11, hablando de los hombres y mujeres de fe. Dice Hebreos 11, versículo 32, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté. ¿Lo notó? Jefté fue un hombre de fe, pero como cualquiera de nosotros tenía sus problemas. Si usted recuerda la historia de Jefté fue usado por Dios porque tuvo fe en Dios. Él confió en el poder de Dios. Pero al final, como pasó con Salomón, el rey Salomón, al final de sus vidas, sus decisiones finales no fueron las mejores. Eso pasó con Jefté. Jefté al final hizo un compromiso, una promesa que le costó. Él prometió entregar lo primero que llegara a él después de la victoria sobre los amonitas. ¿Y qué fue lo primero que llegó? Su única hija. Dios lo obligó a hacer eso. Él quiso hacerlo y lo hizo. Dios no respaldaba eso. Lo hizo porque tenía cierta influencia de las naciones vecinas, naciones paganas, mundanas, idólatras, perdidas. ¿Se da cuenta, hermanos? Usted puede vivir su vida cristiana confiado en que anda bien con Dios, pero en cualquier momento usted puede ser una presa fácil del sistema mundano en que vivimos. Puede dejarse arrastrar por las corrientes mundanas en que vivimos. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, con la ayuda del Señor vamos a ver no solamente lo que nos narra esta porción, Jueces 10 al 12, se nos presenta un sencillo relato de la historia de cómo el Señor usó a Jefté para salvar a Israel de los amonitas. No, yo quisiera que vayamos más hondo, en un nivel más profundo. La historia de Jefté nos presenta las trágicas consecuencias que siguen cuando la creencia degenera en un negociar con Dios. Señor, si yo logro, cuenta. Dios no es prestamista para que usted haga negocio con él. Dios no es un comerciante para que usted haga tratos como si su plan y su voluntad dependieran de nuestra voluntad. Hermano, hermana, aquí
Aquí se nos muestra cuán profundamente los israelitas del tiempo de Jefté, incluyendo el mismo Jefté, habían empezado a interpretar equivocadamente su relación con Dios. Dios es poderoso, sí, Él es poderoso, pero no solamente poderoso. Dios también es santo, Él es justo, y es misericordioso, y es Dios de toda gracia. Hermano, hermana, con la ayuda del Señor vamos a ver un mensaje titulado Conocimiento del carácter de Dios. La necesidad de conocer el carácter de Dios. ¿Sabe por qué? Hay que conocer el carácter de Dios para una buena relación con Él. O usted no fortalece su conocimiento en su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Usted no establece una relación basada en la comunicación, conocernos más. ¿Para qué? Para fortalecer la relación, ¿sí o no? Bueno, lo mismo pasa con Dios. Usted no puede tener una buena relación con Dios si no conoce a Dios más y más. Nuestro mayor interés debe ser conocer al Señor. No hay nada más importante en esta vida que conocer a Dios. Conocerlo más. Nunca llegaremos al conocimiento pleno de Dios. Tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que crecer en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de Dios. Por eso es tan importante, hermanos, dedicar tiempo a Dios. Dedicar tiempo a solas con Dios. Cuando usted sale de aquí, todos los días, apartar un tiempo con Dios. Porque Dios se revela. ¿Me escucha? Dios se muestra, Dios se da a conocer. Dios es un Dios personal. Dios no es solamente un Dios trascendental. Dios es un Dios cercano. Un Dios que quiere una relación íntima, personal, con su pueblo. De manera, hermanos, que vamos a reflexionar sobre eso. Y yo quiero que miremos algunas cosas muy puntuales, que si el pueblo lo hubiera tomado en cuenta, tal vez la historia fuera otra. Y usted recuerda conmigo en Lamentaciones capítulo 3 versículo 22, oiga lo que dice la Biblia ahí. Lamentaciones, después de Jeremías. Capítulo 3, dice el versículo 22, has convocado de todas partes, estoy en el 2, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Por esa razón, hermanos, no estamos peor. Por esa razón, no estamos más mal. Por esa razón, estamos aquí. Por las misericordias de Dios. Entonces, volviendo al texto, note conmigo Jueces capítulo 10. Mire conmigo. Desde el versículo 13, Jueces 10:13, mas vosotros me habéis ¿qué? Dejado, ¿qué es eso? Infidelidad, deslealtad, ¿sí o no? Me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Ese es Dios.
Ese es Dios. Un Dios justo, un Dios santo, un Dios firme. Pero no se queda ahí. Versículo 14. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Vayan donde ellos. Ustedes no escogieron seguir su propio camino. Versículo 15. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado. ¿Sabe cómo se llama eso? Confesión. Hemos pecado. Ojalá nuestra confesión no sea ya cuando el agua esté hasta ahí. Ojalá nuestra confesión no sea ya cuando no hay vuelta atrás. Ojalá nuestra confesión sea desde el primer momento que usted se da cuenta que ha pecado contra Dios. Hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. ¿Sabe cómo se llama eso? Clamor. Clamor. Así se la pasó el pueblo. Inmediatamente moría, desaparecía, salía del escenario el libertador, el líder espiritual, militar. El pueblo se olvidaba de Dios. Y venía la opresión. Y después de la opresión venía el clamor. ¿Pero qué le había dicho Dios? Ya no os libraré más. Y dice el 16, y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Nota el texto. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¿Quién fue angustiado? Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Misericordia. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Venid a mí, volveos a mí. ¿Eso es Dios? Dios hace notar su gran misericordia. La misericordia de Dios no es otra cosa que cuando Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecía el pueblo? Opresión más dura, más fuerte, castigo más agudo. Sin embargo, Dios fue angustiado por la aflicción de su pueblo. Hermanos, fue solo por las grandes misericordias del Señor que no fueron abandonados a la suerte que abundantemente merecían. Hay una cosa que debe quedar clara. Dios siempre juzgará el pecado, pero Él anhela mostrar misericordia. Esa es su naturaleza. Por eso, si vamos a conocer a Dios, una de las cosas que tenemos que entender de Él es que Él anhela mostrar misericordia. Él anhela mostrar misericordia. Nosotros, hermanos, no merecemos absolutamente nada de Dios. La Biblia dice que nuestra justicia, es decir, lo mejor que podamos ser o hacer, son delante de Dios trapo de suciedad. Ese trapo sucio que usted tiene en la casa para sacudir, para limpiar, y después usted tiene que meterlo en agua con cloro. Nuestras obras de justicia son más sucias que ese trapo. No merecemos nada.
pero Dios anhela dar misericordia, mostrar misericordia. Su primera inclinación siempre es redimir y rescatar. Dios se deleita en salvar. Ese es nuestro Dios. Nosotros podemos ver en este texto un poco del corazón tierno del Señor. Así es Dios. Como un padre fue conmovido por la misericordia de sus hijos desobedientes. Un buen padre, una buena madre, por más rebeldes y cabezaduras que sean sus hijos, los sigue amando. Son sus hijos. Y lo mismo pasa con los padres. Por más malos que hayan sido tus padres, son tus padres. Tienes que honrarlo. Tienes que respetarlo. Tienes que amarlo. La Biblia no dice, honra a tus padres que fueron buenos. ¿Así que dice la Biblia? No, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. No importa cómo sean, cómo hayan sido, cómo te hayan tratado, honralos. Eso es misericordia. ¿Te das cuenta? Así obra Dios con nosotros. Esa es la naturaleza de Dios. Ese es el carácter de Dios. Pero ¿sabe qué? El pueblo abusó de Dios. Abusó de las misericordias de Dios. Pero Dios siempre será misericordioso. Siempre. No podemos confundir la misericordia con la gracia. Son casi lo mismo, pero son dos cosas distintas. La gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Don, gracia, favor, inmerecido. Pero dice la Biblia que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero después dice Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Es verdad que Dios es Dios de toda gracia y de toda misericordia, pero no es para que usted lo coja de relajo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Entonces, Dios siempre será misericordioso. Y cuando clamamos a Él, hermanos, Dios oye el clamor. Téngalo por seguro. Entonces, ya vimos primero, anhela mostrar misericordia. Ese es el carácter de Dios. En segundo lugar, vaya conmigo al capítulo 11, Jueces 11. Y note conmigo, desde el versículo 21. Pero Jehová Dios de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta Jordán. Recuerden, hermanos, que en Jueces es una continuación de la historia de Josué. Recuerden que en los días de Josué, la misión de Josué era conquistar las principales ciudades de Canaán, de los cananeos. Y dice la Biblia claramente que él derrotó a 31 reinos, pueblos que estaban asentados de manera poderosa en ese territorio. Entonces, Josué se encargó de conquistar las principales ciudades, entre ellas Jerusalén, Hebrón, etc. Pero después que Josué murió, entonces era misión de cada tribu distribuida conquistar la tierra que le tocaba, exterminando a todos.
Y eso es lo que vemos. Versículo 23. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? ¿Sabes lo que vemos aquí? Una conversación diplomática entre Jefté y el rey amonita. Entonces, Jefté lo que está es argumentando, óigame, esa tierra nos toca a nosotros. En otras palabras, mira, te lo estoy diciendo por la buena. Es por la buena que te lo estoy diciendo. Esa tierra nos toca a nosotros. Ustedes no tienen por qué entrar en conflicto con nosotros. Ustedes han visto lo que Dios ha hecho a través de nosotros. Van a atentar contra el Dios de Israel. Versículo 24. Lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, ¿no lo poseerías tú? ¿Ustedes tienen su Dios? Siéntase satisfecho con lo que Él le ha dado. Así, todo lo que desposeyó Jehová, nuestro Dios, delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Usted está apelando a la promesa de Dios. Esta tierra es nuestra. Entonces, ¿qué está dejando ver aquí la palabra de Dios? Que Dios quiere dar bendiciones a su pueblo. Dios quiere bendecir a su pueblo. Eso es parte del carácter de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ese es Dios. Amén. Ese es nuestro Dios, el Dios de toda bondad. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador. La bondad de Dios, infinita. Dios quiere dar bendiciones. Ya lo dije, Jefté argumentó que Jehová Dios de Israel era quien había dado esa tierra a su pueblo Israel. Y a ti, hermano, ¿qué te da Dios? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El Señor tiene para nosotros, hermanos, bendiciones hasta que sobreabunda. Lo que pasa es que vivimos como que no. Vivimos como que no. No, hermano, el Señor quiere bendecirte. Él quiere bendecir tu vida, quiere bendecir tu matrimonio, quiere bendecir tu familia, quiere bendecir tus hijos. Reclama tu bendición. Búscale. Sé fiel a Él. Obedécele. Y espera la bendición de Dios. No pida bendición si usted sabe que no anda bien. Porque la bendición viene a través de ¿qué? De la obediencia. Dios bendice a los que le obedecen. Y maldice a los que le desobedecen. Esa es la dinámica. ¿O no hace usted eso con sus hijos? A menos que usted sea de esos padres que son consentidores. Que le dan a los hijos lo que ellos pidan. Toma, toma, toma. O padres contrarios, ¿verdad? Que son duros. No sueltan nada. Dios no es así. Dios da sin reproche, medida apretada, hasta que sobreabunda. Así es Dios. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, como pueblo poseeremos todo lo que el Señor posea antes que nosotros. ¿Puedes hacer la misma declaración que hizo Jefté? ¿Qué fue lo que dijo Jefté? Versículo 24. Todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos.
¿Estás poseyendo todas las bendiciones espirituales que Dios se ha adelantado a poseer? Hermano, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos ricos. En Cristo estamos completos. Por eso usted tiene que creerlo. De verdad. Está convencido de eso. Ajá. Pero ¿y cómo usted se va a convencer de eso? Usted no le dedica tiempo a Dios. Tiene que dedicarle tiempo a Dios. Aparte de venir a la iglesia, tiene que todos los días tener un encuentro con Dios. Con su palabra. Hablando con Él. Meditando en Él. ¿No es ese el ejemplo de Cristo? ¿No es ese el ejemplo de Pablo? Y de esos hombres y mujeres de fe que nos deja la Biblia. Hermanos, hay muchas cosas que el Señor tiene para nosotros. Pongámonos en eso. Pongámonos en eso. El Señor quiere bendecirnos en gran manera. Así que hemos visto, Dios anhela mostrar misericordia, quiere dar bendiciones. Así es Dios. Tercero, vaya a Jueces 12. Desde el versículo 1 dice: entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Óigame. Para que usted vea, hermano, que la envidia no es de ahora. La malquerencia no es de ahora. Los hijos de Efraín eran buscapleitos. ¿No conoce usted gente así? Buscapleito. Usted alcanza algo, usted logra algo y se quejan por eso. Te buscan la mil y una. No reconocen tu éxito, lo que tú lograste, tu progreso. Así eran los de Efraín. Y lo grande del caso es que ese carácter combativo, buscapleito, no solamente fue con Jefté, también fue con Gedeón. Eso lo vemos en Jueces 8. Ellos discutieron con Gedeón cuando derrotó a los madianitas. Y ahora vuelven y discuten con Efraín, con Jefté, por su victoria con Amón, sobre Amón. Pero ¿sabe qué, hermano? A pesar de todo eso, tenemos que seguir confiando y obedeciendo a Dios. Cuando en fe y obediencia tomamos nuestra vida en nuestras manos para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, Él hace por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Jefté no contó con el apoyo de las demás tribus, entre ellas Efraín. Y en el versículo, seguimos leyendo, en el versículo 2, y Jefté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé. O sea, Jefté está diciendo: yo se lo dije, yo le avisé. Ustedes no vinieron porque lo quisieron. Yo se los hice saber. Y no me defendisteis de su mano. Versículo 3. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? No sean buscapleitos. Más bien alégrense porque derroté a un enemigo. ¿Se da cuenta, hermano?
Pero lo más importante de todo es que Dios se ocupó de socorrer a su siervo. Eso es lo que más importa. Habrán ataques, habrán críticas, murmuraciones, personas que querrán hacerte mal por detrás y por delante también. Pero hay que seguir adelante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Despojados de todo peso y todo pecado que os asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gloria a Dios. Imagínense si Pablo se hubiese dejado llevar por los ataques que él sufrió. La historia fuera otra. Pero ¿sabe por qué Pablo fue lo que fue? E hizo lo que hizo, porque él puso su mirada en Cristo. Esa es la clave. Dios se ocupa de nuestras necesidades cuando le obedecemos. Lo que vemos aquí es que Jehová le había ayudado a vencer sin necesitar la ayuda de otras tribus. Porque así es Dios. Dios se ocupa en socorrer. Dice la palabra de Dios en Hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. Ese es Dios. Él socorre a aquellos que acuden a Él en fe. Así que hemos visto, hermano, a pesar de la oscuridad, ¿verdad?, de ese periodo agrio de la historia de Israel, el periodo de los jueces, podemos extraer verdades, principios que revelan quién es Dios, cómo es Dios y qué quiere Dios. Hermano, hermana, ya para concluir, a manera de reflexión, ¿conoces el carácter de tu Dios? Digo, el Dios de la Biblia. Porque hay gente que tiene un concepto de Dios. Mi Dios es. El Dios que yo tengo es. No es el Dios que tú tienes. Es el Dios de la Biblia. ¿Lo conoces? Si vas a conocer el Dios de la Biblia, tienes que conocer la Biblia. Si vas a conocer al Dios revelado en las Sagradas Escrituras, tienes que conocer las Sagradas Escrituras. ¿Lo conoces? Pastor, necesito conocerlo más. Dedícale tiempo. Dedícale tiempo. Dedícale tiempo a Dios. Leyendo su palabra, meditando en la palabra, meditando en ella de día y de noche. Serás como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos. ¿Quiénes son los malos? Los que no le interesa conocer a Dios. Hermano, nuestra buena relación con Dios estará en función de conocerlo a Él. En la medida que usted conoce a Dios, en esa misma medida, su relación con Él será mejor. Lo vimos con su esposo y su esposa. En la medida que usted se comunica, ¿verdad?, pasan tiempo hablando uno con otro, escuchándose, el esposo le escucha, la esposa lo escucha, hablan, conversan, interactúan, hay intimidad, pasan tiempo juntos. En esa misma medida la relación que se compenetra. Pero si cada quien está por su lado, uno en lo suyo, el otro en lo otro, esa relación, ¿qué va a pasar? Se va a deteriorar. Así pasa con Dios. Fíjense que Dios nos ve a nosotros, su iglesia. El Señor nos ve a nosotros, su iglesia, como su novia, la esposa, la cual Él está preparando para su venida y celebrar con nosotros las bodas
esa relación de amor de parte de Dios. Tenemos que tener un conocimiento íntimo de Dios, cercano, personal, más estrecho de Dios. Eso nos permitirá tener una buena relación con Dios. Eso fue lo que faltó en los días de los jueces. Lamentablemente no hubo, si se quiere, un liderazgo constante, firme. Y después vamos a ver, hermanos, otro juez. Si Jefté no fue bueno, el que sigue deja mucho que desear. ¿Sabe a qué me refiero? A Sansón. Mal juez. Y veremos las razones. Y lo que la Biblia nos deja para aprender. La Biblia es un libro para aprender, no para contender. Nunca use la Biblia para discutir, para pelear, para entrar en conflicto. La Biblia dice, evitemos las vanas palabrerías, discusiones, que no llevan a nada. Que nuestras palabras sean para edificación. Sazonadas con sal, dice la Biblia. Entonces, concluyo. Cristo, hermanos, es el punto de partida para conocer a Dios. Amén. Y por consiguiente, tener una buena relación con Él. Pero, después que usted entrega su vida a Cristo, la clave es permanecer en Él. Porque permanecer en Cristo nos dará sostén. Amén. Ya usted entregó su vida a Cristo, permanezca en Él. Eso lo sostendrá. Y eso fortalecerá su relación con Dios. Vamos a orar. Padre, te alabamos. Gracias. Gracias por la bendición de estar en tu casa. Dejar tal vez la comodidad de nuestro hogar. Dejar cosas que tal vez nos gustan en términos de la carne, los deseos, las comodidades humanas, y apartar este tiempo. Esto es lo menos que podemos hacer, Señor, para mostrarte gratitud. Venir a tu casa. No hay mejor lugar en este mundo en que podamos, junto a tu pueblo, adorarte que la casa de Dios. Queremos serte fiel. Cada vez que la iglesia abre sus puertas, estar aquí, congregados, y así esperar tu glorioso regreso, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor, queremos conocerte más. No hay nada más importante en esta vida que conocer más de ti. Oh Señor, te rogamos que pongas en nosotros, como dice tu palabra, fervor en el espíritu, un deseo, una pasión por conocer más de ti. Buscar cada día tu rostro en oración, escuchar tu voz a través de tu palabra, tener una comunión cercana contigo, diaria, y ver tu gracia manifestada en cada paso que damos, ver tu misericordia en cada decisión que tomamos, que podamos ver tu gloria cada día. Te adoramos, Señor. Queremos encomendarnos a ti. Guíanos ahora a nuestros respectivos lugares bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Ante ti nos rendimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre,
en el nombre de Jesucristo. Amén.